Buenas tardes, soy Francisco Javier Tarín y estás en Cuando Todo Falla. Hoy tenemos un programa que para mí es especial y os voy a contar por qué. Yo hace ya unos cuantos años perdí familia de la manera más tonta, más cruel y posiblemente de la que nunca llegas a recuperarte, que es a través de un accidente de tráfico. Murieron mis tíos y mi abuela. Lo cierto es que estamos en 2025, octubre, más de 900 personas han perdido la vida en las carreteras. Tenemos meses negros como son marzo, mayo, julio. El riesgo no desaparece, está siempre presente con nosotros. Y hace unos días el Instituto Nacional ha publicado unas estadísticas que son estremecedoras. Mirad, quedaros con que hemos tenido del orden de 76.000 accidentes de tráfico. Un 12% de estos accidentes de tráfico causó bajas laborales y del orden de 3 muertes, un poquito más, pero 3 muertes laborales se producen por accidentes de tráfico. El perfil del accidentado, hombre del orden de unos 45, 50 años, sector transporte, logística, es decir, conductores profesionales. Y yo hay una cosa que hace muchos años interioricé y es que podemos seguir hablando de cultura preventiva, pero si no metemos la seguridad vial dentro del plan de prevención de las empresas, nos estaremos dejando algo. Entonces, tenemos que empezar a trabajar también esto y de una manera un poco distinta. Entonces, hoy os hemos preparado un programa donde queremos que la seguridad vial se aborde, pero dentro de un concepto de la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a presentaros algo, ahora lo vais a ver, y sobre todo quien nos acompaña, que yo creo que es tremendamente novedoso, que es la movilidad segura. Y vamos a ver cómo se pueden desmontar creencias, cómo se puede trabajar toda la seguridad vial de una manera distinta a través de alguien, pues que ha sido campeón de rallies y que combina experiencia con innovación y con la prevención. Hoy nos acompaña Óscar Fuertes, que está aquí con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo estás, Óscar? Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme y encantado de estar aquí, que lo haces muy bien y que tienes muchísimos seguidores y que me hayas invitado, me parece un privilegio. No, para nada, porque yo creo hoy, te hemos traído porque a mí me ha sorprendido la manera que en la que abordáis la seguridad vial. Y es tratando de tocar la cabeza de la gente. Hoy en día está muy de moda los riesgos psicosociales, de cómo enfermamos, pero nunca había visto, y eso para mí es la gran novedad, cómo abordar la seguridad vial como la habéis planteado vosotros. Y eso es de lo que vamos a hablar. Pero antes te tengo que pedir una cosa. Yo conozco parte de tu historia, porque tengo un espía que tú y yo conocemos que me la ha contado. Pero me gustaría preguntarte lo mismo que a todos nuestros invitados. ¿Quién es Óscar Fuertes? Bueno, Es una pregunta complicada, hasta donde puedas. Tú hasta donde puedas. Porque si a mí me preguntaran eso, ¿quién soy? Te diría que una persona con muchos demonios. Bueno, digo que quién soy, que es relevante para lo que vamos a hablar, creo. Yo Bueno, creo pues, que no, Yo creo que no, que va a poner en contexto todo. a ver, en lo personal, Óscar Fuertes es un madrileño, padre de 2 hijos, que ha llegado a los 50 y que toda su vida ha estado enamorado del mundo del automóvil y del motor. Tuve la suerte, además, de que esa pasión, desde muy pequeño, desde los 18 años, se enfocase en la competición. Pues nada más haber casi cumplido 20, tuve la suerte de estar en una especie de operación, pero no de la canción. Y entré a formar parte del Carlos Sainz Junior Team. Eso me permitió competir al más alto nivel.
De esos 18 años hasta los 50 he estado compitiendo, como has dicho, en rallies. He tenido la oportunidad también de hacer 6 veces el Dakar. He estado casi con todos los 6 perfiles, veces. como piloto, como jefe de equipo, como asesor, como coach. Pero bueno, como muchos otros que nos gustaba el automóvil, la competición no podía ser nuestro medio de vida. Así que desde muy pequeño, desde los 20, imaginé la competición con la seguridad vial. Empecé, ¿sabes?, como formador en la seguridad vial. Desde entonces, la formación ha sido la segunda pasión de mi vida. Llevo cerca de 30 años dedicándome al mundo de la empresa y de la formación. Y en los últimos 5 años, bueno, junto a alguien que es mucho más conocido que yo, con Carlos Sainz montamos Champions for Safety, porque entendimos que en el mundo de la competición teníamos la misma aproximación y pensábamos que podíamos dar un enfoque completamente diferente, ¿sabes?, a lo que conocíamos que se estaba haciendo en el mundo de la prevención y la concienciación. Y eso te puedo decir. Bueno, así es como nace Champion for Safety. Y yo decía antes, trabajáis el mundo de la cabeza. Entonces, ese es el origen, ¿no? Vamos, cuando digo el mundo de la cabeza es que tratáis de hacer una formación y una educación distinta. Es decir, hasta ahora estamos acostumbrados a que haces un curso de conducción y te enseñan a derrapar, a controlar. Y vosotros trabajáis el mundo de las creencias, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo lo hacéis? O sea, ¿qué diferencia vuestro modelo del resto de la formación tradicional? Porque yo creo que este es el gran cambio. Yo creo que la formación y la concienciación en seguridad vial ha pasado por muchas necesidades, pero como tú has dicho al inicio, en los últimos años, fruto también del desarrollo de la tecnología, de las infraestructuras, etcétera, más que nunca, el 90% de esos horribles datos que has dado tienen que ver con el factor humano. Es el ser humano y su comportamiento el que provoca accidentes y el principal causante de los datos que estamos viendo. Y tú dirás, ¿cómo llegar desde el mundo de la competición? Y pues es relativamente fácil. Claro, ya no se trata, las habilidades que requiere el mundo actual de la movilidad no tienen que ver con, ¿sabes?, con resolver un aquaplaning, un coche que desliza o, ¿sabes?, o qué pasa con la nieve, porque los sistemas de seguridad, etcétera, hacen gran parte del trabajo. La prioridad está en otro lado. Y en la competición, algo que sabemos, los que hemos competido, es que al final es un ser humano manejando un vehículo en unas condiciones determinadas, en un circuito, con otros y con mucho estrés, o en un rally o en cualquier otra competición. Pero si un piloto quiere hacerlo bien, necesita algo que como concepto me gusta mucho, que es la atención plena. O sea, es inconcebible que un piloto piense que se puede distraer. Y de hecho, todo lo que hace un piloto en competición es manejar esa atención plena todo el tiempo. Y aquel que maneja la atención plena todo el tiempo es el que obtiene mejores resultados como piloto. Y esa atención plena es la que necesitamos en la calle. Es la que tenemos que pensar. Cuando hablas de creencias, pues los pilotos saben que tienen que cuidar su forma física, saben que nada les puede alterar. Si os fijáis, y hoy vemos cosas en la Fórmula 1 que hasta los mensajes de radio son cortos y determinados. O sea, hay una serie de conciencia alrededor de aquello que estamos haciendo como una tarea cognitiva, de dónde está el foco. Y eso es lo que tenemos que llevar a los conductores de cualquier vehículo, ¿sabes?, cada vez que se ponen un coche, porque hay muchos riesgos para sí mismos y para los demás. Al final, esas creencias que tienen los pilotos y que están ancladas porque la han vivido, ¿sabes?, desde la reflexión y desde el resultado, es las que tenemos que llevar. Obviamente no son las mismas creencias las de un piloto que las de una persona que maneja un coche por la calle, pero hay unas creencias que nos llevan a caminar esa atención plena. ¿Qué tipo de llamadas puedo atender o no puedo atender? ¿Sabes? ¿En qué estado anímico me subo al coche? ¿Cuál es la conciencia? ¿Cómo debo manejar mi relación con los demás? ¿Cómo me influye el medio? Todo esto son cosas que tenemos que cambiar. Y eso es lo que intentamos hacer en Champions. O sea, lo que intentamos hacer en Champions es analizar cuáles son las creencias de cada colectivo para ver cómo esas creencias están determinando determinados comportamientos y ver cómo podemos, tú decías, alterar, no, reflexionar y elegir otras creencias más efectivas, que creo que es la clave. ¿Vale? ¿Y eso nos puedes contar cómo lo trabajáis?
Porque Sí, claro, no es fácil, o sea, romperme todo. A ver, mira, yo hay una cosa que entiendo, y esto pasa en el mundo de la seguridad y salud en todos los ámbitos, y yo se lo digo a mis alumnos, digo, cuando estéis trabajando, vosotros vais a pensar que el accidente lo tienen los otros, porque no saben, porque son tontos. Igual que el infarto le da al vecino. A mí, yo que no he tenido nunca un accidente de tráfico, ¿quién me puede... a ver, ¿qué me estás contando? Pues yo creo que eso ese es el gran peligro, ¿no? No de sé hecho, cómo... porque cuando desgraciadamente en la seguridad vial lo que vemos o por los que nos tenemos que dirigir son los datos. Y si tenemos menos siniestrados, tenemos menos lesionados, si tenemos menos mortalidad, significa que lo estamos haciendo bien. Si además somos capaces de cruzar esos datos con el tiempo que estamos en el coche, el número de kilómetros, etcétera, sabemos la potencialidad. Igual que a nivel de la sociedad, esto ocurre a nivel de las empresas. Las empresas saben cuáles son los accidentes que tienen por número de empleados, saben más o menos la operativa de cada uno de sus empleados por número de kilómetros, etcétera, y tienen sus datos. Y lo que desean es reducir los datos que tienen ahora, pero desde ya. Es decir, necesitan saber, además, cómo haciendo lo mismo o incluso más actividad pueden reducir el porcentaje de esos accidentes. Claro, esto no es fácil. Además, tú decías, vale, ahora que las empresas tienen que hacer, porque está recién aprobado ese plan de movilidad sostenible. Ese plan de movilidad sostenible, y que algún oyente me perdone, significa que eres capaz de saber qué es lo que estás haciendo ahora y es capaz de tomar un plan para que aquello sea más eficiente y tienes que saber también cómo lo vas a medir, ¿no? Hasta aquí no sé si es negociado, Sí, está claro. Claro, es decir, si una empresa necesita llevar a su plan una serie de acciones, tiene que prever o tiene que decir cómo va a impactar, ¿sabes? En los accidentes que va a tener y cómo los va a reducir. Pero claro, si el 90% de esos accidentes tienen que ver con el comportamiento humano, las empresas deberían intentar cambiar esos comportamientos, ¿sí o no? está claro. Claro, una cosa que nosotros hacemos es, obviamente los datos los tienen las empresas, nosotros podemos observar los comportamientos. ¿Vale? ¿Y cómo observamos los comportamientos? Bueno, pues la tecnología nos ayuda. Hoy, por ejemplo, tenemos cámaras que nos piden un muestreo que indica cómo nos estamos comportando en la operativa, cómo conducimos. Son cámaras que nos enfocan hacia adelante y hacia atrás. Y compartimos todos estos datos, ¿sabes? Con una inteligencia artificial que nos da patrones de un comportamiento concreto, ¿sabes? En una tarea concreta. Entonces, eso nos dice qué comportamiento tiene un colectivo, incluso individuo a individuo. Y dices, bueno, esto ya es válido. Sí, claro, bueno, es válido, pero lo que tenemos que cambiar es ese comportamiento. Y de ese comportamiento, ¿de qué estilo es? Pues cómo cojo el teléfono, ¿sabes? Cómo miro la pantalla, ¿sabes? Cómo me acerco al coche de adelante, ¿sabes? Si estoy pendiente de los coches de atrás, ¿no? Todos estos comportamientos que obviamente influyen en el riesgo y en la potencialidad de tener accidentes. Pero claro, la psicología y 30 años de formación nos dicen que hay dos cosas. Una es dar información y otra cosa es transformar. Entonces, aquí esos comportamientos tienen que ver con creencias y esas creencias tienen que ver con que somos seres humanos y nos ayudan, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué la gente sigue manteniendo un montón de conversaciones al teléfono? Porque cree que si respetas la legalidad y hablas a través de un dispositivo con manos libres, un Apple CarPlay, un Android Auto, debe ser seguro. Porque si no lo impide la ley, debe ser seguro. Efectivamente. La realidad es que el cerebro es uno y esa creencia de que si cumplo la legalidad estoy siendo seguro, quizá hay que desmontarla, ¿no? Y demostrarte que en función del nivel cognitivo de una conversación telefónica, pues tienes más o menos riesgo de tener un accidente porque tu atención plena está siendo modificada. O, por ejemplo, cómo somos de sensibles al comportamiento de los demás. Si fuésemos neutros y si alguien se pasa una rotonda o si alguien, ¿sabes?, me acerca o si alguien me pita, ¿cómo me afecta? ¿Y cómo me afecta? ¿Qué significa? ¿Qué cambios tengo? Si me apruebo a conocerlo, probablemente mi creencia es diferente. O pensar que tengo que hacer una conducción más agresiva en el tráfico porque me respetan más, ¿no? ¿Me sigues hasta ahí? Sí. Por ejemplo, algo que todos hacemos, yo creo que a los oyentes lo van a entender. ¿Por qué las parejas aprovechamos el coche para esas conversaciones de alto nivel? ¿Sabes? Esas de, oye,
estas navidades cenamos en casa de tus padres o en la mía. Pongo este ejemplo siempre, ¿no? Pero claro, el coche en movimiento es el mejor sitio para tener conversaciones, ¿sabes? Que quizá no son agradables o están fuera de tono. Probablemente somos sensibles a esto. Os me explico. O la música. O sea, o incluso, fíjate, o sea, nosotros sabemos, porque trabajamos con toda la industria automovilística, que los maravillosos sistemas ADAS se configuran en un porcentaje abismal mal por parte del conductor. Porque me molesta que me pite el cambio de carril, porque aquello de que se mueva el volante y me vuelva no me gusta, porque no lo manejo, porque nadie me lo ha explicado. Bueno, esto no debe servir para mucho, ¿no? Pues es otra creencia. Al final hay un montón de creencias que están. Unas las hemos ayudado, otras no. Unas a veces están en la idiosincrasia social y pienso que, yo qué sé, lo que tú acabas de decir, ¿cómo, no? Imagínate que hay gente que piensa todavía que si desconecta el botón del ESP es que lo está conectando, ¿sabes? Ya. Por ejemplo, ¿no? Pongo ese ejemplo absurdo. O que la carga, ¿cómo coloco la carga? O sea, hay un montón de pequeñas cosas que forman parte de ese mapa de creencias. Pues volviendo sobre el inicio, la empresa tiene los datos de siniestralidad. Podemos ver cuáles son los comportamientos y podemos analizar esas creencias. ¿Cómo las analizamos? Con diferentes mezclas de test. ¿Sabes? Diferentes test nos dicen, ¿sabes? Cuál es tu realidad y qué es lo que estás pensando relacionado a una cosa u otra. Entonces, si al final yo tengo un mapa de creencias y determino, ¿sabes? Científicamente que es parte de las consecuencias de esa siniestralidad y hago una acción formativa y de conciencia, puedo medir antes de que suceda la consecuencia qué es lo que he conseguido cambiar, qué es lo que he conseguido flexibilizar. Por tanto, puedo determinar a un futuro, ¿sabes?, cómo he bajado el riesgo o cómo puedo transformar determinados comportamientos de las personas sobre las que he actuado. O sea, que estáis pasando de un sistema reactivo a un sistema activo, predictivo, porque sabes en base de cómo se comporta la gente qué es lo que puede ser más normal que haga para tratar de trabajar esa creencia, ese comportamiento y no hacerlo. Fundamentalmente porque esa es la parte en la que puedes trabajar con las personas. Y obviamente las personas son las receptivas de un programa de formación o de concienciación. O sea, nosotros, la operativa de las empresas puede llegar a determinar si cambiamos el tipo de vehículo, si podemos cambiar, ¿sabes?, los tipos de horarios, pero eso no depende de la persona, eso depende de la empresa. Si la empresa lo cambia, probablemente también el riesgo puede variar. Pero en ambos casos, lo que le estamos pidiendo a las empresas con la nueva ley de movilidad es que sepan trabajar eso, saber por qué tienen los datos que tienen y que puedan trabajar a futuro. Yo ahora que has comentado el tema de las ayudas del coche, las hadas, que si quieres, por si alguno no sabe, pues puedes explayarte y contarnos lo que quieras, ¿no? Que puede ser el cambio de carril y demás, que yo te tengo que confesar que por defecto lo tengo desactivado. Y ya, por eso. Ahora que no nos oye nadie. Pero a mí hubo un momento que os escucho una cosa que es, mirad, fijaros hasta qué punto es importante el factor humano, que cualquiera de vosotros sois capaces de frenar igual que Carlos Sainz, el coche. Y dices, joder, no puede ser. Entonces, todo eso nos lo explicáis, pero todo eso lleva un mensaje subliminal. O sea, el coche frena hoy en día, tiene unos sistemas de ayuda que son brutales y son lo mismo para mí que para ti. Lo que cambia es quién lo lleva y sobre todo la atención que tiene y qué uso hace del coche. Yo según estabas comentando lo de la cena de Nochebuena, yo creo que ahí eso lo comenta el que lleva el volante, porque claro, tú llevas ahí un arma de matar, o sea, entonces si no te hacen caso y te dicen que es en casa del otro, a ver por dónde te salen. Claro, pero bueno, sobre todo que tú percibas que igual que no puedes hacer 10 tareas a la vez, tampoco puedes estar prestando una atención a una conversación, una llamada de teléfono, a lo que sea, y seguir haciendo algo tan importante como manejar un automóvil en el entorno que lo manejas. Entonces, eso es crítico. Entonces, podemos ser más presentes y que determines con mayor tangibilidad cuál es la responsabilidad que tiene un conductor, que es muy alta. Es decir, una responsabilidad, obviamente, puede ser hasta penal.
Eso es un trabajo y otro es que tú decidas con qué comportamientos vas a hacer y que lo hables. Por ejemplo, oye, pues siguiendo sobre ese ejemplo, oye, pues el coche no es el lugar de hablar, ¿sabes?, de determinadas conversaciones. No es el momento. Esperamos, nos bajamos, nos tomamos un café, ¿no? Ujú. O ¿qué percepción tienes de los demás? O sea, ¿te están atacando? ¿De verdad piensas que los demás te quieren pisar cuando quieren entrar a la rotonda? ¿Será que tienen prisa? ¿Será que no te ven? ¿Cómo te afecta eso? ¿No? Sí, o O que a por lo mejor tienen una urgencia y realmente es una cuestión de vida o muerte, ¿no? Y a lo mejor tienes que, a través de la empatía, ser capaces de decir, pasa, pasa. algo tan tonto cuando decía, ¿por qué la mayoría de los teléfonos inteligentes que tenemos ahora tienen diferentes modos y se adaptan a nuestra realidad? Estoy descansando, estoy tal, pero hay un modo, es modo conducción, donde tú decides y configuras qué tipo de llamadas van a entrar, cuáles no, ¿sabes? Un montón de cosas más. ¿Qué porcentaje, ¿sabes?, de personas en España crees que activan el modo de conducción de su teléfono cuando suben el coche? O lo tienen configurado para que se active automáticamente. Pues mira, voy a ver porque si te digo que yo no los... El mío no lo tiene. Bueno, Vamos, no se pone... Bueno, puede ser el no molestar. puede ser el no molestar, lo puedes configurar. Hay algunos que Ah, se vale. configuran con Apple CarPlay, los más modernos y otros no. Pero para saber, hay que cambiar el teléfono, entre otras cosas. O sea, Trabajo, reducir interrupciones, descanso y no molestar. Yo, por ejemplo, a partir de las 10:30, 11 de la noche, sí tengo limitadas qué llamadas son las que me pueden entrar. claro, bueno, pues es lo mismo. O sea, que decirte, no hace falta que ponga un modo, sino que tú configures uno. Hay uno que viene por defecto. Pero bueno, es un ejemplo. Es un ejemplo. Mira, yo tengo conducción. No, sí, lo mismo está y no lo he encontrado, ¿eh? O sea, que no. Bueno, pero que es un ejemplo que no hace falta que te lo venga configurado, porque cualquier modo tiene un título Sí, y tú sí. lo configuras. O sea, Sí, el mismo que llevo de noche me serviría perfectamente para conducir. Oye, tenéis en el equipo, tenéis psicólogos, ¿verdad? evidentemente. O sea, al final, cuando tú estás trabajando con el ser humano, tienes que entender quién es, por qué piensa lo que piensa, cómo influye en él el pensamiento de los demás, el de su propia organización, porque te diría que en cada organización hay una cultura y esa cultura determina cómo nos comportamos aquellos que pertenecemos a una organización. ¿Por qué? Por sinergia, por empatía. Entonces, los psicólogos nos dicen cómo podemos hacer mejor aquello que estamos haciendo. Y obviamente, pues trabajamos con esto. Todas estas escalas de creencias, etcétera, vienen del mundo de la psicología y desde el mundo de la psicología las hemos aplicado al mundo de la prevención y de la seguridad vial. Ujú. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Tenemos datos de verdad reales sobre cuántos accidentes tenemos? Porque estamos trabajando con datos del 23. Es un poco, es un poco triste, ¿no? Estamos casi en el 26 y estamos ya y estamos manejando datos del 23. ¿Sabemos realmente cómo vamos, dónde estamos? Yo diría que el 25, a falta de cerrarlo, lo quería convertir en unos datos. También voy a hacer una cuña. Es increíble que en el mundo moderno, que tienes el dato instantáneo, ¿sabes? La DGT, ¿sabes? No de estos datos de forma semestral, mensual y que tardemos mucho tiempo en verlos. Y yo te diría que seguimos la misma tendencia. Desde mi punto de vista, y que mucha gente me perdone, no veo un cambio de tendencia, ¿sabes? En número de siniestros, lesionados y muertos sobre lo que hemos visto en el 22, 23 y 24. Y claro, tenemos no solamente los accidentes sin itinere, sino que además tenemos todos los accidentes que se producen en desplazamiento, que son muchos, pero Bueno, en muchos, el muchos. caso de las empresas son la mayoría. La mayoría de las bajas laborales son por tránsito sin itinere. Es desde que dejo mi casa, ¿sabes?, hasta el lugar de trabajo y el regreso. Y si yo te dijera, mira, ahora que hay un nuevo plan bueno, se ha aprobado la ley, ¿no? Porque realmente la ley todavía no ha salido, pero se ha aprobado que va a salir una nueva ley. ¿Cómo te digo?
esta nueva ley, ¿qué impacto va a tener en esto que se denomina movilidad sostenible y segura? ¿Sabéis ya los que estáis dentro trabajando esto qué impacto va a tener? Bueno, pues varios. Y de hecho, un cambio importante es el ámbito a quién afecta más en el mundo de la empresa y quién menos. O sea, en el primer anteproyecto, la obligatoriedad de desarrollar un plan de movilidad sostenible y segura propio de la empresa estaba circunscrito a empresas con más de 500 trabajadores y en el texto que se ha aprobado eso pasa a 250 trabajadores. Entonces, O sea, ese que plan... prácticamente todas las, bueno, menos las pymes, casi todas las empresas, ¿eh? O Casi muchísimas, todo. o sea, es tremendo. Y hay mucha obligatoriedad, ¿sabes? Alguna, ¿sabes? Como que tiene que ver con la instalación de postes eléctricos en función de qué empresa y qué actividad, ¿sabes? En el propio centro de trabajo. Otro es también incentivar, ¿sabes? Los planes de teletrabajo cuando esto es posible, ¿sabes? Y hacer un plan de trabajo. Pero sobre todo es hacer un plan de movilidad. Y obviamente no solo la empresa, sino chequearlo con los trabajadores. Y esta es una parte importante. Y ese plan de movilidad, lo que va a obligar a las empresas, más allá de su desarrollo, su ámbito, etcétera, tiene que ver con que tienen que medir y tienen que dedicarle a la movilidad, ¿sabes? Un aspecto fundamental, que es que tienen que presentar sus datos, ¿sabes? Y tienen que decir, oye, ¿qué accidentes tengo? ¿Cuál es el número de kilómetros? ¿Cómo son mis assets de vehículos, etcétera? ¿Qué tipo de campañas estoy pensando a futuro para reducir, ¿sabes? No solo el impacto en bajas laborales, sino el impacto en huella de carbono. Van a tener que medir la huella de carbono por kilómetro. Sabes que la obligatoriedad es diferente. Recordemos también que la eficiencia está muy ligada a la seguridad vial. Es decir, si tú conduces de una forma mejor, probablemente no solo estás aprovechando más la energía, sino también, ¿sabes? Estás conduciendo de una forma más segura. Claro, yo te estoy oyendo hablar, tú empiezas hace, ¿qué nos has dicho? Hace 30 años en el La mundo de la formación. seguridad vial. Veis ahora que la nueva ley os está dando la razón. Bueno, hay que ver cuál es su desarrollo y su aplicación y cuál es su filosofía, porque la ley es muy amplia y tiene muchos conceptos, ¿no? Hay que ver también cómo se desarrollan y cómo se aplican. Pero fundamentalmente, yo diría como mensaje más importante es que la ley lleva la sostenibilidad, la huella de carbono y la seguridad vial a otro plano prioritario dentro de las empresas. ¿Y cómo conseguimos que algo que es una obligación no se perciba como una obligación y sí como una oportunidad? Porque claro, cuando tú haces las cosas voluntario, las haces como más alegre y contento. Cuando te obligan, esto produce rechazo. Yo creo que a las empresas lo que les importa fundamentalmente, además de cumplir la legalidad, es la eficiencia. Entonces, si trasladamos a datos de eficiencia y rentabilidad la seguridad vial y la huella de carbono, van a entender que es potente. Me explico. O sea, es decir, si yo evalúo bien mi movilidad, mi seguridad vial, etcétera, puedo hacer que mi operativa sea más eficiente. Y si mi operativa es más eficiente, obviamente mi empresa es más sostenible, no desde el punto de vista legal, sino sostenible en términos de competitividad, sabes, perdurabilidad, etcétera, pero además es más rentable. Está claro. Y además estás cuidando a la gente, que es al final el principal activo. Oye, déjame que vuelva, si te parece, a la parte de siniestralidad, porque vosotros tenéis que tener no estadísticas, sino macroestadísticas. Yo antes hablaba de que el accidentado tipo, 45 años, hombre, ¿pero por qué? ¿Cuáles son las causas de los accidentes? Porque seguro que lo tenéis estudiado. Bueno, las causas de los accidentes sobre todo son las distracciones. O sea, son No tareas. es el exceso de velocidad, como nos han estado diciendo hasta ahora, que es el exceso de velocidad, el estado del coche, o sea, son las distracciones. Como te decía, el exceso de velocidad no es una de las causas fundamentales, ¿sabes? Ya no es una de las causas principales de los accidentes. Sí es verdad que en los accidentes más letales la velocidad sí está presente. Pero vuelvo a decir, hay que hacer un inciso importante. O sea, el número de fallecidos en carretera
en los últimos 40 años ha bajado. Eso significa que la carretera es menos letal, ¿vale? Es decir, la gente ya no se mata tanto en carretera, pero sí hay un montón de accidentes y un montón de lesionados. Entonces dirás, ¿por qué? Claro, son dos cosas. Es decir, si solo vemos el número de muertes, podemos pensar que es que, bueno, lo estamos haciendo bien, pero si ves el número de accidentes, te dirás, ok, igual no lo estamos haciendo tan bien y hay cosas que influyen en que esos accidentes no sean tan graves. ¿Vale? No es la velocidad, sobre todo son las distracciones. Un asesino es el teléfono móvil, un asesino es la prisa, un asesino es, como te he dicho, mirar hacia otro lado, un asesino es la emotividad con la que conducimos, un asesino es no conocer bien los coches y la tecnología. Eso es lo que está pasando. Y a día de hoy, si tú, con los coches de hoy, de hoy en día, sé lo que me vas a decir. ¿Qué pesa más, el coche o el comportamiento humano? Creo que de lo que me vas a decir que el comportamiento humano. Pero también tenemos un parque automovilístico que ya empieza a quedar un poco obsoleto, ¿no? Sí. Por ejemplo, te cuento, yo tengo 2 Toyotas y las hadas vienen, que yo tengo que darlas, vienen desactivadas por defecto. Hoy en día, muchos coches ya la traen activada y lo que tienes que hacer es justo lo contrario. Si quieres la desactivas, pero te viene activada, ¿no? Entonces el peso del coche nuevo tiene un peso Las hadas son, muy importante. o sea, un grupo de hadas, vamos a decir, los sistemas avanzados de ayuda a la conducción, que hay muchos, y obviamente no necesitamos tiempo para hablar de todos ellos, hay una serie de ellos básicos, ¿sabes? Como el control de carril, ¿sabes? Sí. La zona de emergencia, etcétera, que son obligatorios de 2022. Es decir, todos los coches que se venden en Europa de 2022 obligatoriamente tienen que equipar esto de serie. Es verdad que hoy determinados sistemas de seguridad también forman parte del equipamiento, ¿vale? Pero normalmente no es así. O sea, quiero decirte, desde el 2022 el nivel de prevención que dan los sistemas avanzados de ayuda de seguridad con la configuración ya es más alto. Y llegaremos a otros niveles más altos. Pero hoy yo te diría que son obligatorios en todos los coches desde el 2022. Sí, pero yo, por ejemplo, lo que te decía, el mío yo creo que es del 19 y me viene el cambio de carril, yo lo tengo, pero soy yo el que lo tiene que activar. Claro, porque en ese momento, cuando tú compraste ese coche, ese sistema no era obligatorio, formaba parte de un equipamiento. Si tu coche fuera posterior al 2022, ¿sabes? Eso ya, ¿sabes? Tendría que estar en el paquete de origen. Que es algo que acaba de pasar, es decir, en la vía conviven coches del 2025, coches del 2022 y todavía tenemos coches, ¿sabes? Con un parque muy mayor respecto de la media que tenemos en Europa. Pero bueno, eso no depende tanto de nosotros, depende de incentivar la compra, ¿sabes? De poder adquisitivo, depende de un montón de cosas. Efectivamente. Bueno, pero me estás dando una pista para convencer a Olga. Luego negocio con ella. Oye, y dentro de los sectores se observan distintos perfiles, hay sectores, yo hablaba del sector evidentemente casi de conductores profesionales, pero esto al final es así, porque una cosa es lo que nos dice el INS y otra cosa es los datos que vosotros estáis manejando, que yo creo que seguramente están estudiados de otra manera. Vale, yo te diría que en el ámbito laboral, el sector servicios quizás, ¿sabes? Tiene una siniestralidad más alta que otros. Y si tú analizas por qué y analizas el riesgo por número de kilómetros, etcétera, quizá no encuentras tendencias muy claras. Yo diría que algo, y esto que probablemente es solamente nuestra propia opinión, pero es que en el sector servicios es donde la multitarea está más presente. Ya. Es decir, es donde el propio conductor, ¿sabes? El trabajador, etcétera, tiene, por la razón que sea, gestionar más tareas a la vez. O sea, a veces no solo conduce hasta el lugar de trabajo, luego, ¿sabes? Luego tiene que conducir el vehículo, tiene que repartir, lo que sea, la tarea que sea. Y esa tarea va cambiando y le pedimos que al mismo tiempo que está haciendo esa tarea conduciendo, esté haciendo otra serie de tareas, gestionando, planificando rutas, etcétera, etcétera, atendiendo.
Y eso yo creo que influye, ¿sabes?, en que este sector tenga una siniestralidad más alta que otros. Y eso en cuanto a sector. Y en cuanto a empresas, ¿habéis visto alguna empresa, bueno, pues que en función de si son empresas más o menos digitales, más o menos si han avanzado en cuanto a la transición energética y demás, que tengan menos accidentes? ¿Esto es relevante, no es relevante? Bueno, una cosa que es relevante, más allá que el tipo de empresa, en nuestra experiencia, lo que sí nos hemos dado cuenta es que cada vez tenemos trabajadores con diferentes procedencias, con multiculturalidad, etcétera. Y esto también afecta. O sea, como hablamos de comportamiento, no es lo mismo, sabes, que tú tengas que adaptar un comportamiento aprendido a una nueva realidad, por la razón que sea, que por decir, parte de tu vida la has desarrollado en otro país, en otro entorno, con otra legalidad y otra movilidad, y vienes a trabajar a España con otra legalidad, otro entorno, y todavía conservas comportamientos, ¿sabes?, de tu primera parte vital. ¿Vale? Estas empresas que tienen esta rotación, empresas de transporte, que necesitan este tipo de operarios, etcétera, pues están teniendo una siniestralidad más alta, que viene implícita porque los comportamientos, creencias de ese colectivo que incorporan a sus plantillas, pues es diferente con el que solían trabajar. ¿Me dejas que te atraque un poquito? Venga. Un poquito. ¿Cómo es vuestro proceso formativo? ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Simuladores? ¿Sacáis a la gente a rodar a pista? ¿Qué nos puedes contar de esto? Pues claro, Bueno, al hay una parte final que me queda claro, que es tocar el chip y luego viene la puesta en marcha. pues yo te diría que al final estamos hablando de metodologías. Lo que nosotros hacemos es adaptar una metodología a cada entorno, a cada realidad, a cada necesidad. Necesidad que a veces no es solo la propia necesidad de lo que queremos cubrir, a veces es una necesidad puramente presupuestaria, pero creemos que le hemos dado una vuelta a todo lo que es trabajar en formatos deslocalizados online, porque por la forma en la que trabajamos el contenido, la reflexión, la gamificación, etcétera, que es una parte muy importante. Creemos que le hemos dado una parte y hoy en día sacar a alguien de su trabajo para poder tener un encuentro con él cara a cara, ¿sabes? La capacidad de compartir con él información, una reflexión, yo diría, es una joya, es algo que tienes que aprovechar. Y ahí lo que intentamos es provocar una experiencia. Entonces, provocamos una experiencia, como tú has dicho, con todo lo que tenemos digamos, de nuestra mano. Trabajar en el mundo de la competición nos ha hecho que tengamos herramientas, como has dicho, como simuladores, juegos, etcétera, con las que entrenan pilotos de Fórmula 1. Lo que hemos hecho es adaptar esas herramientas, ese entrenamiento a los propios conductores, pero para provocar una reflexión, no para entrenarlos, ¿sabes?, en cómo salir más rápido un semáforo, sino para que se den cuenta de cómo está su atención, de cómo miramos, ¿sabes?, de qué pensamientos estamos procesando, cuál es nuestra capacidad de procesar. Y que tú mismo, por esa percepción, puedas decir, ok, pues quizá debería cambiar esto y esto. De hecho, incluso, por ejemplo, trabajamos a veces hasta con elementos tan tontos como con huevos. Y hacemos un juego, ¿sabes?, con huevos. Es decir, lo que hacemos es aprovechar todo lo que está en nuestra mano para generar con huevos de gallina, entiendo. huevos de gallina. Pero esto te lo tengo que contar, esto no te lo puedo contar. No, eso ya forma parte del know-how. Trabajamos con simuladores, con Batax, trabajamos con coches, con cámaras, con iPads, ¿no?, con gafas de realidad virtual, con todo lo que está, pero sobre todo para provocar una reflexión. O sea, la tecnología tiene que provocar una experiencia, ¿sabes? No, por sí mismo no aporta nada. Óscar, lo que menos me podía imaginar yo es que para cambiar mi forma de conducir y se podía utilizar algo tan curioso, perdona que me ría, como un huevo de gallina. O sea, de verdad me encantaría verlo porque de verdad creo que puede ser muy disruptivo, ¿no? O sea, cómo un huevo te puede hacer cambiar la forma. Pero bueno, no te pido que, porque eso ya forma parte del know-how y tal. Aparte, fíjate que el huevo de gallina es un anclaje, porque un huevo de gallina es tan frágil como lo que somos nosotros. Quiero decirte, pues, oye, cuando está todo bien, pues te aguanta un transporte, cuando no, todo esto ocurre. Pero falta un mal golpe, ¿sabes? Un mal aterrizaje, un error y el huevo se rompe. Sí.
Efectivamente, nosotros somos la parte más débil del coche. Oye, ¿y cómo medir los resultados? ¿Esto cómo se puede medir todo lo que se ha hecho? Bueno, pues como te he dicho, la parte fundamental es para nosotros es trabajar con esos tres fuentes de datos, que es siniestralidad, comportamiento y creencias. Y lo que hacemos es medir, ¿sabes?, cuáles son las creencias del colectivo sobre lo que actuamos antes de hacer nada y después, ¿sabes?, de lo que llamamos una primera fase de actuación. De manera que, además de esas, la conciencia en seguridad vial es que no acaba nunca. Es decir, que al final, ¿sabes?, siempre tienes que ir trabajando y siempre tienes que ir creando. No es como, no es, perdóname que diga, como una operación que entras en el quirófano y ya sale resuelto, es más un tratamiento a largo plazo. Es decir, como los requisitos y yo diría los objetivos cada vez son más altos, probablemente también, ¿sabes?, la formación, la percepción, la concienciación también debe marcar objetivos más altos. Por eso nos gusta saber qué es lo que tenemos, cuál es el reto, ¿sabes?, repartir ese reto en fases e ir viendo cada fase para saber qué es lo que hemos conseguido y así determinar qué es lo que tenemos que hacer en la siguiente. ¿Y esto, los resultados se mantienen? Bueno, esa es una súper pregunta. Si tú tienes una unidad como una organización, pues ten en cuenta que las organizaciones están vivas, porque la gente rota, etcétera, etcétera, de manera que tienes que crear una cultura de formación y de seguridad vial, porque puede ser que hayas trabajado con un colectivo, ¿sabes? Y 2 años más tarde, una parte muy importante de ese colectivo haya abandonado la empresa. Incluso haya sido sustituido por otro. Entonces, esto, cuando haces un plan de movilidad, sostenibilidad, formación y concienciación, también lo tienes que trabajar. Y la seguridad vial tiene que formar parte del onboarding de la marca, como la formación en compliance, sistemas, o como cuando te expliquen dónde está el baño. Claro, si yo te pregunto si los técnicos de prevención debieran de pasar por esta formación, yo creo que me vas a decir que sí, sí o sí. Evidentemente por esta o por cualquiera, ¿sabes?, que tenga, ¿sabes?, que creemos que aporte valor. Sí, sí, una formación en prevención, una formación para poder diseñar luego planes de movilidad que tengan sentido. Y Porque, hombre, sobre a lo todo, mejor hay empresas muy grandes que sí que tienen departamentos que se dedican a esto, pero si no en condiciones normales, una empresa de 250 trabajadores, lo que hemos hablado antes, esto le va a caer al servicio de prevención. pero una cosa te voy a decir que es que no hay, en los servicios de prevención, depende del volumen de la empresa, han trabajado con seguridad vial. Entonces, que Efectivamente. ahora los departamentos de prevención van a tener que trabajar mano a mano con el departamento de flotas para diseñar, ¿sabes?, los planes de movilidad, pues se tienen que convertir en expertos en movilidad. Además, ese plan de movilidad no solo tienes que desarrollar la empresa, sino que lo tiene que compartir con los trabajadores. Es una especie de acuerdo, de contrato, ¿sabes?, donde decidimos, ¿sabes?, qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a hacer. O sea, no es una redacción unilateral por parte de la empresa. Yo ayer hablaba con uno de nuestros primeros invitados, una persona además a la que quiero muchísimo. Nos conocemos hace 30 años, Juan Carlos Sáez de Rús, y él en su actual empresa estuvo trabajando con vosotros. Y me contaba que los resultados fueron tremendos. Esto es un caso particular, ¿vale? Pero vosotros tenéis luego medidos esos resultados del antes y el después. Por supuesto. Sí, por supuesto. Pasa que no puedo compartir contigo. No, pero quiero decir que son datos que se ve el antes y el después y dices, coño, esto ha merecido la pena. Bueno, es que una clave para nosotros, nuestra propuesta de valor, es entender y comprometernos con qué es lo que podemos cambiar y qué no. O sea, al final la formación puede ser un grito al sol, que queda muy bien, y pues, si evaluamos la formación solamente por la satisfacción del alumno con el curso y tenemos Ya. un 9,8, pues está fantástico. El empleado nos dirá, pues lo he pasado muy bien. Ya, pero no queremos eso, queremos efectivamente que algo cambie. Entonces, para nosotros es crítico, ¿sabes?, medir y aportar datos que demuestran que aquello que es una inversión por todos los lugares ha sido efectiva. Vale. Oye, ya para ir terminando, si tú le tuvieras que dar hoy un consejo como conductor profesional, ¿vale?
le tuvieras que dar un consejo a un trabajador que va a coger un coche para volver, ir al trabajo, volver a casa, moverse, ¿qué le dirías? Un consejo, el consejo más tonto, que Bueno, cuando se acerca al coche, ponga la mano en la manilla en la apertura de puerta, o sea, que sepa que pasa a otro lugar, donde su responsabilidad, su atención plena es diferente. Que se pare, que no abra rápido la puerta, que se pare un segundo y que diga, ok, a partir de ahora ya no soy yo, estas circunstancias y los que me rodean. Yo diría que eso es el mejor consejo que puedo dar o el más valioso. y a nivel de empresas, ¿qué crees que tienen que jugar las empresas, las instituciones públicas para que esto cambie? Yo siempre he dicho una cosa que a veces me ha traído algún que otro quebradero de cabeza, pero es que sinceramente lo pienso. Muchas veces mm, no se reduce la siniestralidad laboral porque no se quiere y porque desde arriba pues estamos trabajando con una ley un tanto, Laxa. bueno, laxa, ambigua, tiene un punto de obsoleta y habría que darle una vuelta, habría que mejorar muchas cosas. Entonces, ¿tú qué papel crees que las instituciones públicas, las empresas pueden jugar para cambiar esto? Bueno, yo creo que al final las empresas públicas, los legisladores tienen que ver, ¿sabes?, la eficiencia, ¿sabes?, de la sociedad en general. Igual que le pedimos a las empresas, ¿sabes?, que hagan un plan de movilidad porque es rentable y eficiente, tenemos que entender también, ¿sabes?, con qué datos manejamos y por qué, ¿sabes?, y por qué legislamos como legislamos y qué esperamos encontrar. Igual, qué datos tenemos ahora y cuál es nuestro compromiso con los datos a futuro. No sé si me explico. Es Sí. decir, el legislador tiene que decir, oye, pues he tenido 70.000 accidentes con no sé cuántos kilómetros de media. Mi objetivo como alguien que tiene el peso de la organización pública, ¿qué datos debería tener, sabes, en 2028? ¿Y qué voy a hacer para eso? Y si le tuvieras que hablar por ejemplo, a mi compañero Miguel Ángel, que es el que lleva los temas de movilidad, o a cualquier otro técnico de prevención, ¿qué le dirías? Bueno, pues que Partiendo del hecho, una cosa, Óscar, partiendo del hecho que no somos expertos, ¿eh? O sea, que todo esto es una cosa que nos viene sobrevenida y a mí yo te confieso que me viene grande. O sea, no. pues yo le diría que merece la pena leer la ley, que merece la pena entender que podcasts como el tuyo, ¿sabes?, ayudan a comprender mucho más de lo que estamos hablando y que ya no estamos hablando, ¿sabes?, yo creo que hay una percepción generalizada y que tú lo has hecho muy bien. Si salimos a la calle y le preguntamos a cualquier persona por qué se cometen los accidentes, pues te va a decir lo típico, porque la gente conduce muy rápido, ¿sabes?, por el alcohol y las drogas. Y eso es un error. O sea, la percepción social que tenemos de por qué pasan los accidentes es un problema para atajar el problema real que tenemos. Y esa colaboración, empresas, administración, proyectos privados, puede marcar la diferencia, puede estar ahí el futuro de una movilidad segura, sostenible y que no recibas una llamada, que es muy jodido cuando te llaman por la tarde o te llaman a cualquier hora del día para decirte que tu padre, tu hijo, tu hermano ha tenido un accidente. Y te lo dice alguien que ha tenido que llamar, ¿eh? En general, porque en la seguridad vial, o sea, que no se me ocurre algo que esté tan relacionado. O sea, es un tema de legisladores, es un tema de las empresas, es un tema de la sociedad, es un tema de los fabricantes de coches. O sea, es decir, que hay miles de actores que tienen un peso específico y lo que hay que entender es cómo lo desarrollamos. Cuáles son los niveles de exigencia, cómo damos el siguiente paso, ¿sabes? ¿Qué provocamos? Es decir, por poner un ejemplo, el carnet por puntos ha tenido muy pocas modificaciones desde que se creó. Sí, sí, sí. Yo Y sé que, ahora mira, hay una noche. estamos con el debate de si las etiquetas de seguridad ambiental, ¿sabes?, de las etiquetas ambientales, que es una etiqueta cero, que es un eco, etcétera.
pero seguimos sin medir la seguridad de los coches. Y las aseguradoras hoy también, ¿sabes? Datan por datos, no tienen datos reales. O sea, es decir, un coche que hace no sé cuántos kilómetros, pues probablemente no debería costar el seguro igual que uno que hace más kilómetros. O sea, hay un debate enorme, ¿sabes? Desde muchos ámbitos. ¿Se prima de verdad en las aseguradoras o en el ranking aquellos que conducen de una forma más segura? Seguimos con parámetros, ¿sabes? Que tienen que ver con cortes demográficos. Si depende de dónde vivas, depende de los años que tengas, etcétera, tu seguro es diferente. No, pues primemos, ¿no? O sea, que ahí te puedo dar 2 millones de ejemplos de esto, ¿no? Sí, mi hijo con 21 años conduce mejor que mucha gente que lleva 20 años al volante y, en cambio, me han duplicado el precio del seguro, por ejemplo. Bueno. Y es un chaval súper responsable que conduce de manera tremendamente prudente y tal vez tenga que ver, no lo sé, un padre muy pesado que no se le olvida la noche del 17 al 18 de marzo de 1993 cuando nos llama a casa la Guardia Civil y le llaman a mi padre para ir a hacer una identificación como consecuencia de que su hermano ha tenido un accidente de tráfico. Y eso, yo te digo, raro es el día que yo no me acuerdo de mi abuela, ¿eh? Porque es una manera, o sea, es que se te queda una sensación de, joder, es que no me he podido despedir. Entonces, es una herida perder a alguien en un accidente de tráfico que esto no se cierra, ¿eh? Yo por lo menos, o sea, yo a lo mejor alguno dirá, no, es que Javier es muy blandito y tal. Pues bueno, además de eso, además de que yo sea muy blandito, ostras, que te llamen a la 1 de la mañana, eso no se olvida. O sea, cualquier accidente de tráfico, ¿sabes? Obviamente aquellos que quitan vidas, pero hay otros que cambian vidas. Y quiero decirte, obviamente, pues yo creo que como sociedad, o sea, todo trabajo que hagamos aquí, pues nunca es suficiente. Oye, yo hay una cosa que me gustaría, no sé si me dais permiso para poner, cuando editemos, poner por si la gente se quiere poner en contacto con vosotros, ¿vale? Luego, si te parece, lo ponemos aquí abajo para si se quieren poner en contacto con vosotros para que les podáis ayudar. Y me gustaría darte las gracias de corazón porque para mí este programa tiene un punto especial y es el tratar de ayudar a gente a que no pierda la vida trabajando. Y creo que tenéis un producto distinto a lo que yo he conocido hasta ahora y que merece la pena conocerlo, porque yo hasta ahora no había visto abordar la seguridad vial tocando el chip de la cabeza de la gente. Hasta ahora era, pues haces el típico curso en un circuito donde te voy a enseñar a controlar el aquaplaning, te voy a enseñar a frenar en curva, te voy a enseñar. Y esto, pues a lo mejor sales con el cuerpo un poco revuelto porque a lo mejor te das cuenta que cuando pedís poner un WhatsApp y vas conduciendo, pues ahí es cuando te has dado el golpe, aunque sea a través de un simulador, ¿no? Entonces, para mí ha sido todo un descubrimiento y me gustaría darte las gracias. Yo no sé si después de todo esto así que parece así como muy solemne, pedirte una anécdota es un poco osado, pero seguro que has tenido que tener, y ya te prometo que te libero, que si no nos van a acusar de secuestro, alguna anécdota en tu mundo profesional, como piloto, de cambio de culturas en las empresas. No sé si hay algo que puedas compartir. Si puedes, y si no, pues no te preocupes. Sí, muchos detalles que han llegado a un momento de, oye, después de esto, o sea, ni modo conducción ni nada, apago el teléfono y lo meto en el bolso. Eso de verdad que, entre otras muchas cosas, es muy importante. Así que nada. Bueno, pues Óscar, muchísimas gracias por compartir este rato. No sé si llevamos casi 1 hora, a mí se me ha hecho cortísimo y me quedaría contigo otras 2 horas. Bueno, No me pues van a dejar. el programa para no aburrir a nadie. No nos van a dejar.
Así que, de verdad, muchas gracias. A mí me ha encantado la conversación. Cómo en un momento determinado tenemos una creencia y es, si a mí me preguntas, te diré, pues ¿por qué? Pues porque vamos muy rápido, pues porque por las carreteras. Y resulta que el principal factor de riesgo, sin quererlo, soy yo. Y te estaba escuchando y me estaba acordando de dos espejos que una columna se movió en casa, aparcando, porque yo no fui, fue la columna la que se movió y es verdad, iba hablando por teléfono. Qué casualidad. Pero yo no fui, fue la columna, eso es... Hay veces que pasan estas cosas, que se mueven las columnas. Óscar, muchísimas gracias. Espero que nos veamos en breve y a los demás, pues como siempre, nos veremos ya, en una semana, 10 días. Lo dicho, muchísimas gracias, Óscar. Hostia. Y recordad que si parpadeáis, os lo perdéis. Nos vemos en breve. Hasta mañana. Gracias.